Estamos en la costa atlántica, aquí en un pueblo precioso de pescadores que hace un viento y un frío impresionante. Y aquí con el mal tiempo que está haciendo hay algunas personas que han decidido subir arriba e incluso están haciendo cola para subir. Madre mía, no son conscientes del temporal que tenemos. No obstante, es un lugar bastante idílico por la vista que puedes tener desde arriba. Y aquí está el famoso carrusel de entrando a La Rochelle, donde pasaré la noche. Vamos a ver qué nos esconde esta famosa población costera del Atlántico. Esta noche es una noche especial porque aquí en Francia juegan los cuartos de final de su mundial. Un gran partido, en teoría, el Francia-Sudáfrica, que tiene que venir media hora antes del partido para coger un sitio. ...9 de la mañana, día soleado. No obstante, las apariencias engañan. El frío es polar, sin lugar a dudas. Y aunque haga sol, el sol engaña y hace un frío de 3 pares de narices. Vamos a ver qué podemos ver en este famoso bello pueblo. El faro, el puerto. Esta población también es bastante famosa por el festival de música que celebran desde mediados de los 80. Era un pueblo de pescadores, incluso aquí también tenemos obras. La entrada aquí Vamos a pasar por debajo de esta puerta. Vamos a entrar al realmente casco antiguo, que promete también ser un poco interesante. Estoy aquí paseando por el casco antiguo, buscando también la oficina de turismo, para hacer un par de preguntas capciosas. Esta es la casa del rey Enrique II de Francia. Esta casa vivió aquí unos cuantos años. Se puede visitar el jardín. Bloom del 2005 y el de Johnson. Y volvías activando. Este es el ayuntamiento, el hotel de la villa, más antiguo de Francia, bastante original también, con los paraguas aquí, que parece Vitoria. Me sorprende que tenga la bandera mexicana. Supongo que habrá alguna visita de estado. Vamos a ver al menos si no podemos entrar cómo es el patio. Con ventanales que parecen al Elíseo de París. Reloj solar.
Aquí el sol no entra, como podemos ver. Tenemos imágenes del incendio. 28 de junio del año 2013. 300 bomberos salvando cuadros por las calles. Las lámparas caídas. Y en 2016 empezó la reconstrucción. Costó 20,5 millones de euros. El 17 de octubre pone aquí que empezó. Y este es el claustro de las Damas Blancas. Siempre es difícil encontrarlo, pero lo he encontrado. Ese es el claustro. Como bien suponía, por el tiempo que hace, aquí tiene que nevar y aquí tenemos la prueba fehaciente de... Aquí tenemos una segunda imagen también del puerto. Esta es más antigua, esto por los coches tiene que ser de los años 50. Como no al mercado, no puede haber una visita completa a un pueblo o a una ciudad sin visitar el mercado. El interior ya han cerrado prácticamente. Bueno, prácticamente no, han cerrado. Pero bueno, se puede seguir paseando y hay algún puesto que todavía está abierto, como este de aquí. Mucho más pequeño y tranquilo, lógicamente, que el de Toulouse, ¿no? También pienso que los productos mucho más frescos y mucho más locales. Es el faro originario de este pueblo. Casas muy lastimadas por el viento. Ahora hace sol y no hace viento y está realmente agradable. Pero esta mañana, como habéis visto, que soplaba un viento, bueno, del polo norte y me quedo corto. Tenemos a mi hermano que me ha acompañado en este viaje. Di hola. Mi hermano es extremadamente tímido, como podéis ver, no habla, pero bueno, lo poco que habla lo habla en francés y sirve de guía para no sucumbir aquí, porque ni el Tato habla en inglés, chino, español, catalán o cualquier otro idioma que uno pueda hablar, ¿no? Y bueno, aquí lo tenéis, no ha dicho nada todavía. No es muy grande, porque es bastante pequeño. Es bastante curioso porque te puede dar algunas explicaciones de los barcos antiguos de hace unos cuantos siglos, pero aquí hay una idea, por ejemplo, que te pone equipaje a día de hoy, ¿no? Entonces te pone el comandante, los oficiales, te ponen aquí todo el tipo de tripulación que uno necesita y es bastante interesante y te hace una comparativa también en caso de guerra. ¿Vale? Siglo XVIII, por eso, siglo XVIII, te ponen algo parecido. Entonces aquí, bueno, hasta médicos y todo, te ponen aquí una cantidad de gente impresionante. Aquí hay algunas imágenes a día de hoy como sería, ¿no? A pleno color. Bastante interesante, gratuito y recomendable. Y este es un barco de la época, pues, que corresponde al museo, ¿no? Del siglo XVI, siglo XVII, que podría ser perfectamente el barco pirata de Playmobil, pero lo tiene aquí a disposición.